Bueno, la situación de las fosas comunes de la represión franquista en el Estado español, desde un punto de vista jurídico, es una situación indeterminada y un tanto contradictoria con la normativa general. Bueno, para empezar es importante señalar que la normativa general española, el derecho español, lo que indica es que el juez debe, o la autoridad competente, debe personarse ante cualquier lugar en el que aparezcan restos de personas. Y además con síntomas de muerte violenta. Debe personarse y debe abrir unas diligencias. Esto es a lo que obliga la legislación general, la ley de enjuiciamiento criminal española. Pero con relación a las fosas de la represión franquista, la práctica de los años anteriores y la jurisprudencia de los tribunales nos lleva a una solución contraria. ¿Cuál ha sido la práctica durante estos años de los tribunales? Los tribunales, la mayoría de ellos, no se han personado cuando han aparecido restos de seres humanos, víctimas de desapariciones forzadas. No han aparecido porque eso ha sido la tradición que se ha seguido en todos estos años, desde la transición, y porque no sentían la obligación jurídica de tener que personarse, abrir diligencias, tomar datos, tomar declaración a las personas, etc. Es decir, la práctica general. Además, esta inacción judicial se ve reforzada por una sentencia del Tribunal Supremo del año 2011, que es la que se dicta en el marco del conocido como proceso Garzón, o el proceso de las víctimas del franquismo, en el cual el Tribunal Supremo acaba decidiendo que los jueces no tendrán la obligación jurídica de personarse cuando de la denuncia o de los hechos se derive que se trata de restos de la guerra civil o de la represión franquista. Por tanto, el propio Tribunal Supremo marca una excepción, injustificada desde mi punto de vista, pero marca una excepción a la normativa general que establece la obligación de acudir. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Por resumir, la situación actual es que los jueces consideran que no tienen la obligación de acudir cuando de la noticia recibida por parte de la asociación que ha hecho la exhumación o de la persona que haya ido al juzgado o a la autoridad competente a denunciarlo, ellos entiendan que se trata de víctimas de la guerra civil. Y en ese caso, por tanto, según una sentencia del Tribunal Supremo del año 2011, insisto, no tienen la obligación de acudir. Esto genera una contradicción importante y lo que viene a hacer es marcar una línea política y jurídica por parte del Estado. El Estado español no tiene la obligación jurídica, porque no hay ninguna norma que así se lo establezca, no tiene la obligación jurídica de acudir a través del órgano competente, personarse, tomar investigaciones, realizar diligencias, etcétera, cuando aparecen restos de la represión franquista. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo en esa sentencia? Que en estos casos las víctimas, los mecanismos que tienen a su amparo son los que establece la llamada Ley de Memoria Histórica. Claro, como sabemos, la Ley de Memoria Histórica no establece tampoco la obligación de las autoridades y de las administraciones públicas de llevar a cabo las exhumaciones, sino que establece un principio de colaboración entre las administraciones y las víctimas. Por tanto, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo han establecido que la cuestión de la exhumación de fosas de la represión franquista no es una cuestión de orden público, sino que es una cuestión en la que el Estado, a lo máximo que puede llegar, es a colaborar con las víctimas. Como decía al principio, esto es una contradicción con la normativa general. Es decir, si hay algo que es de orden público, es el tratamiento de los cadáveres. El tratamiento de los cadáveres debe estar siempre presente una autoridad estatal, sea esta la que el Estado decida, pero debe estar presente una autoridad estatal. En este caso, lo que hace tanto la ley como el Poder Judicial es, digamos, privatizar esas labores. Es decir, que esas labores son a cargo de los familiares y que a lo sumo las autoridades lo que harán será colaborar. Creo que esto contraviene la normativa internacional en materia de protección a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en este caso de desapariciones forzadas. Esta normativa internacional establece que el Estado debe llevar a cabo todas las medidas que estén en su mano para identificar, exhumar y devolver correctamente los restos de víctimas de desapariciones forzadas a sus familiares. En tanto en cuanto esto no se produzca, la normativa española está vulnerando la normativa internacional. Sí, tampoco queda tan claro que esto fuera así, porque tampoco se deduce del tenor literal de la ley, ¿no? La ley lo que establece es muy claro en este sentido, es un principio de colaboración. Las administraciones públicas, o sea, lo que viene a decir es que la acción debe realizarse por las víctimas y asociaciones y las administraciones públicas colaborarán. ¿Cómo colaborarán? De varias formas que señala la ley. Una, prestando ayuda económica a las labores de exhumación.
esto, además, como sabemos, en los últimos años, el cambio de gobierno, desde el gobierno del Partido Socialista que aprobó la ley al gobierno del Partido Popular y su mayoría parlamentaria correspondiente, el cambio de gobierno ha hecho que la partida presupuestaria que estaba destinada a este principio de colaboración se haya suprimido desde el año 2013. Con lo cual, ahora mismo, ese principio de colaboración económica, no se cumple. En segundo lugar, tenemos otros mecanismos de colaboración. ¿Cuál es el más destacado? El más destacado es que el Estado establece, la ley dice que las autoridades públicas deben crear un protocolo de exhumación. Ese protocolo serviría para que, si se cumple, efectivamente, las víctimas y las asociaciones puedan entrar a realizar una exhumación sin tener ningún problema jurídico por lo que tú dices de propagación o de entrada en propiedad privada, etc. Ese protocolo se ha aprobado y, para quien lo quiera ver, está en la página web del Ministerio de Justicia español. Tercer elemento de colaboración. La ley dice que el Estado debe hacer público un mapa integrado de fosas. Mapa integrado de fosas para el cual, de todas las fosas que están en el territorio, que están localizadas en el territorio español. Para ello se requiere, según la ley, la colaboración de las comunidades autónomas. Es decir, cada comunidad autónoma debe elaborar su mapa territorial y integrarlo en ese mapa a nivel estatal, que sería competencia del Ministerio de Justicia. Bueno, lo que sabemos es que desde el año que se aprobó la ley hasta la actualidad hay comunidades autónomas que son insumisas a esta obligación del Estado, que se han negado a realizar su mapa de fosas. El ejemplo más claro es el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que se niega a colaborar. Entonces nos encontramos con que en la página web del Ministerio de Justicia está ese mapa integrado, pero está, por un lado, sin actualizar, lleva años sin estar actualizado, y por otro lado, faltan muchísima información de comunidades autónomas que se niegan a colaborar. Digamos que estas son las líneas principales de colaboración que debe realizar el Estado con las víctimas. Esto es, insisto, a lo máximo a lo que llega la ley. Digamos que en general la respuesta ha sido negativa. Antes del caso Garzón, con esta sentencia del Tribunal Supremo que ya marca esta línea jurisprudencial muy clara, antes digo, de este caso, la actitud había sido siempre negativa. Salvo algunos casos. Hay algunos casos en los que algunas juezas, esto es importante que lo pongamos de manifiesto, porque son algunas juezas las que sí han realizado, pues han dado permiso para la exhumación o han realizado esas diligencias previas, aunque luego se cerraran como se cerraran, con falta de pruebas o con aplicación de la ley de amnistía, etc. Pero por lo menos han abierto la posibilidad de una presencia estatal, una presencia de una autoridad estatal en algo tan importante como es la exhumación de un cadáver. Pero insisto, estos casos son meritorios, son ejemplares, pero son minoría. A partir de la sentencia de esta sentencia del 2011, el Tribunal Supremo ya se lo deja muy claro a los jueces de instrucción y a los jueces de primera instancia. Los jueces no tienen esa obligación de acudir, y esto, de nuevo, pues plantea problemas de indefensión para las víctimas. Es importante, el íter procesal ya lo conocemos, ¿no? Ante la cerrazón por parte de los órganos jurisdiccionales españoles, tanto del Tribunal Supremo como en su caso del Tribunal Constitucional, pues las víctimas y asociaciones han acudido al principio de jurisdicción universal, que establece que los graves crímenes contra la humanidad no pueden quedar impunes en ningún caso, y ese principio está recogido en la legislación argentina. Nosotros también lo teníamos en la legislación española, pero las últimas reformas de los últimos tiempos han ido descafeinando este principio. Sin embargo, el principio de jurisdicción universal, en sentido estricto, está presente en Argentina, y por tanto las víctimas acudieron allí. Y allí se ha abierto un proceso que está en marcha, de crímenes contra la humanidad, no solo por las desapariciones forzadas cometidas en los primeros años de la represión, sino también por las violaciones a los derechos humanos cometidos en los últimos años también del franquismo, que como sabemos fueron muy duros. Y ese proceso está abierto, y ese proceso lleva su juicio, lleva su marco. Ha habido solicitudes de extradición de conocidos torturadores franquistas que la justicia española ha negado, pero ha producido algún efecto positivo con relación a las exhumaciones. ¿Cuál? Es el caso de la exhumación de la fosa común que hay en el cementerio civil de Guadalajara. En el cementerio público, no civil, civil y religioso de Guadalajara. Pero es un cementerio de titularidad pública, donde la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica había solicitado realizar una exhumación del resto de las personas que están allí, y el Ayuntamiento de Guadalajara se había negado sistemáticamente a tratar. Bueno, pues ha sido un exhorto de la jueza argentina en el marco de este proceso el que ha permitido que un juez español, el juez
juez de instrucción del juzgado de Guadalajara le haya dicho al ayuntamiento que tiene que abrir las puertas del cementerio y permitir la exhumación de estas personas cuyos restos se han llevado a Argentina para ser allí analizados. Bueno, veamos que esta es una consecuencia secundaria o indirecta de la apertura del proceso. Quizá este tipo de acciones, si la jueza argentina que está llevando el caso solicita más exhortos a juzgados españoles, pueda servir para que se exhumen más fosas, en este caso las que están situadas en cementerios de titularidad pública, lo cual es bastante interesante.